Mi estimado telepensante, aquí estamos en medio de la lluvia, en el Sin Picarse como todos los jueves, esta vez con una invitada espectacular, nuestro querido diputado Gonzalo de la Carrera, como siempre, y Camila, diputada también, segundo periodo, ¿no es cierto? Abogado, una mujer que es de los bastiones que van quedando en la derecha, la centro derecha, que esperamos en algún momento pueda recular. Así que gracias por haber aceptado esta invitación a el Sin Picarse, y bueno, a picarse todos. Ustedes pueden partir. Bienvenidos. Hola Camila, qué bueno que hayas querido venir, porque tú eres el pilar que queda en RN. Se cae el pilar de la Camila Flores, se viene abajo RN entero, así que qué bueno que estés acá. Te vamos a preguntar cosas que no tienes por qué ser tú responsable, son responsables gente de tu partido. Yo quiero decirte que estoy muy picado con este tema de las cirugías a niños infantes, con esto de que se esté aplicando no la ley, sino que un decreto o una instrucción del gobierno en el cual empezaron a confundir masivamente a los niños párvulos de 3 años con su supuesta disforia de género, a meterles en la cabeza que tienen disforia de género, y el niño, como no puede firmar para que le hagan un cambio de sexo registral, hace una raya. Imagínate lo ridículo que es eso. Un niño que a los 3 años en parvularia son egocéntricos, los niños son todo para ellos. Y se está jugando con estos niños masivamente, y me da mucha rabia que, según lo que he leído, y por eso es que hago este disclosure, se estarían haciendo en la clínica de la Christus. Y Christus es una organización que viene de Estados Unidos, que con raíces religiosas. Entonces, ahí es donde uno empieza a decir qué es más importante, los principios o el dinero. Y ahí es donde se nos empiezan a caer, la gente generalmente se cae porque cuando los principios son principios cuando se ponen a prueba. No basta con decir que uno los tengo, sino que cuando te ponen a prueba tienes que demostrarlo. Y este gobierno de degenerados está no solo dañando a esos niños, sino que está dañando a las familias que están detrás de ellos, está confundiendo a generaciones completas. Así que ese es mi Sin Picarse de hoy. Cami. Bueno, no, primero saludarlos con mucho afecto. Vanessa, hacía tiempo que no te veía. Un gusto siempre compartir contigo, a mi amigo Gonzalo, que nos vemos un poco más seguido en el Congreso. Bueno, y a propósito de este tema, Gonzalo me anticipaba un poco en la línea de su editorial que quería partir el día de hoy. Y la verdad es que este es un intento permanente que tiene el gobierno por ir depravando a los niños, sobre todo en la edad más pequeña. Con distintos proyectos o iniciativas que en el titular suena muy bonito, pero que de contrabando nos tratan de meter siempre lo que es la ideología de género, una fórmula que ellos tienen para ir, en definitiva, depravando y aproximándose a los niños de lo más chico posible. Ahora lo quieren hacer con un proyecto que le pusieron urgencia, discusión inmediata, en un proyecto que está en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, que en definitiva es muy bonito el titular, porque son normas de convivencia, antidiscriminación dentro de los colegios. Es decir, que como se les cayó la ley Zamudio 2.0, ¿cierto? Estas modificaciones que más bien era una ley Mordaza 2.0, ellos están tratando ahora en los colegios de introducir disfrazados, ¿cierto?, como normas de discriminación, todo lo que tiene que ver, en definitiva, con una ideología de género muy marcada, a favorecer, como siempre, a colectivos de minorías sexuales, y en definitiva ir metiéndole a los niños que no se puedan definir, que en definitiva los padres vayan perdiendo la patria potestad respecto a la educación de sus hijos en temas tan sensibles como son precisamente la identificación de un hombre, de una mujer, y en todo lo que significa esto. Este es Vanessa y Gonzalo, y para quienes nos acompañan en esta transmisión, es un intento que hacen permanentemente, ya lo decía yo, con este intento de ley Mordaza.
cada ciertos años, un par de años, ellos van introduciendo estas normativas. En algún minuto nos querían encarcelar a quienes nos definimos pro gobierno militar, tuvimos que ir al Tribunal Constitucional, porque en ese entonces, como estaba la fiebre del octubrismo todavía en la legislatura pasada, se aprobó, incluso por la norma de algunos de exdemócratas cristianos, que ahora conformaron el Partido Demócratas, Amarillo, en fin, no, de amarillos, perdón, no estaban, demócratas sí. Joanet no era diputado, pero sí otros estaban, y en ese entonces la aprobaron. Y en otras oportunidades, como la que vivimos en este año, se rechaza por medio de votaciones. Pero ellos no van a dejar de perseverar en la depravación de la sociedad y de socavar finalmente la institución más importante que tiene nuestro país, que es la familia. Ese es mi sin picarse. Sí, yo quiero agregar, bueno, mi tema de por qué salí al ámbito público tiene dos aristas, porque yo en realidad soy una ermitaña que no quería aparecer en público en nada. Una fue el 18 de octubre y el cambio de constitución. Y la otra es este tema de los niños, que ya llevo muchos años estudiándolo, lo que están haciendo, el cambio de la norma binaria a la norma trans. Y esa, soy no binario, significa no tener una identidad fija, no poder fijar en nada. Y cuando tú no tienes identidad no puedes resistir al abuso del poder. Si tú no eres ni hombre ni mujer, ni eres especie humana ni especie animal, porque eres transespecie, eres transedad, eres transnacional, eres transexual, eres todo trans. Entonces lo que están haciendo es eso, y yo les quiero contar que Juan Carlos Tapia, según este reportaje que abrió Bio Bio desde acá, gracias Bio Bio por este reportaje que se llama Pubertad Interrumpida, porque realmente esto es irse en contra de la Agenda 2030. La Agenda 2030 en el ODS 5 establece que se tiene que lograr igualdad de género. El concepto de género hoy día ha sido prohibido en Inglaterra. Ha sido prohibido en todo lo que es la educación de los niños, porque no existe tal cosa como el género. Cuando tú hablas de género, tú llevas al niño a decirle, bueno, ¿será tu género acorde con tu cuerpo o no? Imagínense lo que es decirle a un niño que se haga cargo de dar una respuesta a esa pregunta. Y el bombardeo es permanente, por eso es que nosotros tenemos un alza solamente en Chile, lo decía este reportaje Bio Bio, en 2023 1.202 niños ingresaron al programa Crece con Orgullo. Ustedes saben cuál es el pecado por el que Don Sata lo echaron del cielo, ¿no es cierto? Imagínense las connotaciones simbólicas que tiene todo esto. En 2024 se sumarán otros 2.940 niños, es decir, 4.000 niños en total. Y a esto sumémosle esta fundación Juntos Contigo. Fíjense que recibe a la periodista o al periodista Juan Carlos Tapia. Ese es el señor que está a cargo de haber hecho transicionar al total de los niños que llegaron a esa fundación. ¿Y ustedes saben cuál es el título profesional de este señor? Bueno, les cuento que es diseñador gráfico y programador de página web. Imagínate. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si uno ve este mundo desquiciado, porque esta izquierda está usando, esta nueva izquierda, que hace su batalla cultural, está usando al que le sirva, porque esto está dentro de la batalla cultural. Sí. Esto de que tú te transformes en un trans, que tú ya no puedas tener nada fijo de tu identidad, ese es el nuevo hombre, ¿no es que siempre están obsesionados con parir el nuevo hombre? Bueno, yo les digo, por un lado un negocio, sí, lo que decía Gonzalo. Eso, hay mucha plata, disculpa Vanessa que te interrumpa, pero eso es detrás, yo creo que en el fondo, mueve muchísima plata. Sí, pero hay un proyecto ideológico también. Además, es la cultura de la muerte denunciada por San Juan Pablo II. La cultura de la muerte requiere de un arquetipo psíquico que sea el tipo de la cultura de la muerte. ¿Y quién es el tipo de la cultura de la muerte? El que pide eutanasia, el que aborta, y el que no puede sostener su vida y el que no se puede reproducir. Y la mayor parte de la gente que hace operaciones de transición queda estéril el resto de su vida. Entonces, también es un proyecto del nuevo hombre, porque como de lo que se trata para estas élites neomalthusianas es reducir la población, o sea, Jacques Cousteau, que es uno de los padres, digamos, inspiradores de todas estas élites que quieren reducir la población, decía que había que matar 350.000 personas diarias para llegar a 700 millones, que es el número que esta gente quiere que haya máximo de población en el planeta. Oye, a propósito de matar, Vanessa, leí un tuit de tu hermano Axel que reproducía unos tweets de Jadwe que se le quedaron en el tintero, donde él decía que ellos iban a matar a los fachos. Y nosotros seguro estamos en la lista.
Y alguien le dice ahí, pero Daniel, borra sus tweets anteriores, te los van a sacar en cara ahora. No sé si tú lo viste. No. En el fondo, Sí, no, está verificado, ¿Ah? son reales, es de la cuenta, eso está verificado como real, Gonzalo. Efectivamente se hizo de la cuenta de Daniel Jadwe. No sé en qué contexto, no sé a pito de qué dijo eso, ya, porque seguramente ellos, como son buenos para aplicar el tema, el contexto, lo irán a tratar de explicar de ese modo, pero sí, efectivamente hace algunas semanas atrás tuvo ese tema en varios medios de comunicación y nosotros verificamos efectivamente, es de la cuenta de Jadwe, por si acaso, y el que le escribe abajo creo que es un abogado o alguien también muy ligado a él. A pito de quién nos quiere matar, no tengo idea, pero seguro pero si él, ¿te acordáis, Cami, que llamó a armar brigadas antifascistas? Sí. Ya, pues. Sí. Es el punto, porque lo que ellos quieren siempre es extremar los antagonismos dentro de la sociedad. Y él representa, igual que Hugo Gutiérrez y que los octubristas más, los rostros más, entre los cuales en su momento estuvo Pamela Giles también. Pamela Giles levantó el puño izquierdo, se puso la capa de Pikachu y dijo que Piñera se tenía que salir del país, porque, o sea, del gobierno, porque la primera línea ya no lo quería ir. Bueno, a propósito de Pamela Giles, para ir uniendo cosas, viene ahora con su lucha, y creo que la Camila está en la Comisión de Constitución, no sé, pero Gonzalo, está pidiendo poner en tabla el proyecto del retiro, ya se me olvida si va a ser el sexto, el séptimo, como nombre. Ya ni me acuerdo. Y realmente para los parlamentarios de Chile Vamos les resulta muy difícil votar en contra de esto, porque ellos creen que no van a salir reelectos si le quitan la posibilidad a la gente de romper su propio chanchito, llevarse su plata para la casa ahora, quedarse sin jubilación, sin fondo de jubilación, comerse la inflación que viene después de eso y el desastre que ya vimos que trajo los retiros anteriores. Pero como se trata de asegurar el escaño, yo quiero saber cuál es tu opinión, Camila, viniendo de Renovación Nacional, donde hay mucha gente que está a favor de los retiros. Yo creo que en esta oportunidad, por lo menos, Gonzalo, nadie, mira, lo hablamos nosotros para meter una incidencia en el almuerzo de bancada que tuvimos este día martes, y habíamos un número importante de diputados y ninguno, incluidos algunos que habían estado a favor del último retiro, ninguno se manifestó a favor. Por lo tanto, desconozco si habrá alguno de los, creo que son 20 diputados que tenemos en la bancada de RN que esté a favor, lo desconozco, por lo menos de los que habíamos ahí, que debemos haber sido, no sé, unos 15, ninguno estuvo a favor. De los que faltaban ahí, lo desconozco, pero yo creo que a lo menos en lo que respecta a mi impresión personal, no tengo cómo poder yo tener certeza plena de esto, pero creo que en Chile Vamos no hay votos para nada para apoyarlo, salvo algunos que quizás lo han votado siempre a favor, probablemente lo van a volver a hacer, pero la mayoría, yo te hablo de prácticamente todos, van a estar en contra. La idea es, lo que estábamos proponiendo, es que sacáramos un acuerdo y votar como bancada en contra, y el que no esté de acuerdo con este acuerdo, bueno, por último que se salga de la sala y no lo vote. Pero dudo que en esta oportunidad, y hablo en general también en la Cámara, hayan votos para aprobar algo así, Gonzalo, y en la Comisión de Constitución va a salir rechazado. ¿Qué pasa, Camila? Que lo que confunde son declaraciones de altos dirigentes de partidos, por ejemplo, Chaguán, que todavía cree que él preside a Renovación Nacional. Y en parte es porque yo creo que el liderazgo del presidente nuevo que tiene, que hasta se me olvida el nombre, no existe. O sea, no tiene liderazgo, eso es lo que me da la impresión a mí. Y él estaba dispuesto a regalar 2 puntos porcentuales de la cotización extra de los 6 puntos, que va a aumentar la cotización. Estaba dispuesto y él se fue con colores propios, se arrancó con el cabello ensillado, como decimos, se dice en el campo, ¿no? Al más estilo Rojo Edwards, se arrancó con colores propios y salió a ofrecerle al gobierno un acuerdo de entregar el 2%, quedar 4% para capitalización. Después matizó y dijo que ese 2% iba a ser para un seguro de longevidad. Yo le quiero decir al señor Chaguán que muestre los números. ¿Dónde puede demostrar él que hay alguna compañía de seguro dispuesto por esa plata a asegurar longevidad? Que es carísimo. O sea, no alcanzaría ni con el 6% para asegurar longevidad. Entonces, le está mintiendo a la gente porque no existe la posibilidad de que alguien quiera asegurar, a menos que sean seguros paupérrimos, que te mueras y te den 2 lucas, no sé, la familia. Pero aquí en el fondo lo que está haciendo Chaguán es tratar de empujar
Chile Vamos a lograr un acuerdo con el gobierno, pero un acuerdo malo, Camila. Entonces, ¿qué nos puedes contar de eso? Es que Chaguán no sé, se obliga a sí mismo. Lamentablemente el senador Chaguán no tiene ningún liderazgo, yo veo que además cada vez tiene menos respeto y menos consideración, no solamente en la gente, sino que sobre todo en los parlamentarios, senadores y diputados. Esto generó una molestia pero tremenda en al menos varios de nosotros, porque estas cosas por lo menos debieran consultarlas. Lo que pasa es que el senador Chaguán tiene una incontinencia tremenda, verbal, y eso le juega siempre una mala pasada, siempre al final tiene que terminar explicando sus dichos, y el que explica se complica, esa es una cuestión muy cierta. Entonces, yo la verdad es que creo que el senador Chaguán se representa solo a sí mismo. Y yo creo además que si los senadores, habían otros que estaban en la misma sintonía del senador Chaguán, cuestión que yo en ningún caso desecho, yo creo que es altamente probable que los senadores de RN hayan estado negociando algo a nuestras espaldas y a espaldas de toda la gente con el gobierno. Yo creo que les quedó más que claro que no van a tener ningún tipo de piso político, ni apoyo, ni político ni social frente a una medida como esta. Yo no quiero descartar que alguno haya estado aquí tratando de darse el acierto de Salvador y del ser el puente de los grandes acuerdos, para nada. Hay algunos en RN que tienen una fijación con estar haciendo concesiones a los zurdos, por lo tanto, no creo que sea del todo impensado de que más de uno estaba en la misma parada de Chaguán, nomás que Chaguán es un poco más, a ver, no quiero decir, no puedo decir la palabra que tengo que decir, pero es un poco más ingenuo y lo dice, lo exterioriza, lo expresa, pero yo te aseguro que hay otros que estaban en la misma parada. Nada más que generó tanta molestia que yo creo que esto los va a hacer retroceder un poco en cualquier acuerdo o tentativa de negociación con el gobierno, porque los votos en la bancada de diputados no van a estar para eso. ¿Se darán cuenta, Gonzalo, de que si se aprueba un sexto retiro, ¿cuántos Sí, vamos pero a ver? no es sexto en realidad, es sexta intención. Sería Ya, el es cuarto. claro, es esta intención de retiro, ya, claro. Se darán cuenta de que si eso que se aprueba, la persona que capitaliza todo, la persona que es el rostro del retiro de los retiros, es la señora Pamela Giles, y que ella sí tiene mucho apetito por transformarse en la candidata de su sector, y que este tipo de políticas tienen tal efecto mediático que puedes de repente, hoy día ni aparecen las encuestas, y puedes de repente, porque la gente está feliz porque se logró y era mi platita, porque yo te digo que hay personas muy inteligentes que son libertarias y que dicen, es que es tu plata, Sí, como si estuviéramos hablando de oro, como si yo fuera a retirar lingotes de oro. No, viejo, la plata es un valor simbólico de lo que es la economía. La plata no vale per se. O sea, si acá hay inflación, la plata deja de valer, digamos. Es como, ¿por qué no cruzáis los cables, no? Entonces, además del daño que se le estaría haciendo extra a nuestra economía en nuestro país, quien capitalizaría ese triunfo no sería ninguno de los de Chile Vamos y etcétera que pudiesen eventualmente votar a favor. Quizás ellos podrían salir un poco castigados, pero el triunfo lo capitalizaría Pamela Giles. Y yo les digo, le tengo cariño a la abuela y todo, en términos personales, en términos de que yo creo que es una persona con sus bemoles interesantes, no, digamos eso. Pero bueno, soy cristiana, siempre tengo ese tema que uno tiene cariño por su prójimo, digamos. Pero ella ha mostrado ser comunista. Durante Y 7 tanto así años. que ella votó a favor de la ley Mordaza, de las modificaciones a la ley Zamudio. parece Esa era que una ley, es que ni siquiera Mordaza le queda chico, fíjate, yo quiero explicar que es una ley que en el fondo penaliza las conciencias, que es exacto. una policía de tu conciencia, que el burócrata va a definir qué es lo que tu conciencia quiso pensar o qué es lo que tu conciencia quiso hacer en O base a no lo que ellos hacer, porque querían. acuérdate que eran acciones y omisiones. Exactamente, Sí. pero en el fondo ellos te van a castigar por las intenciones que te van a presumir y tú vas a tener que demostrar lo indemostrable, que tú no tenías esas intenciones. Entonces, básicamente, al invertir la carga de la prueba, revienta el sistema judicial chileno y lo judicializa entero. Imagínate en un trabajo, si tú no le subiste el sueldo a alguien que era chico y gordo, ese alguien chico y gordo va a ir a decir que lo discriminaron. Y tú vas a tener que probar que no le subiste el sueldo por malo y Y no no porque porque estuviera discriminado.
o si tú eres de una etnia distinta, llegaste a Chile y no te dieron el trabajo, se lo dieron a otra persona, vas a poder alegar que fuiste discriminado y nadie va... En el fondo esto es la cueca en pelota, es una ley de policía de conciencia, es lo que la Camila Vallejos aspira a hacer con su, ¿cómo se llama? Ministerio de la Información, o de la Desinformación. Desinformación. Entonces, yo no entiendo, Pamela Giles está por los retiros, Pamela Giles está por el en contra, y Pamela Giles a la vez está por la policía de las conciencias. En ese minuto cerramos todas nuestras cuentas de Twitter y nos desaparecemos, porque en el fondo nos vamos a ir presos o con multa por decir lo que pensamos, lo que creemos. Se acaba la libertad de expresión. Y el punto de los retiros es que a mayor cantidad de retiros, más debilidad del sistema, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál ha sido el objetivo del comunismo siempre? Transformar a Chile en la tumba del neoliberalismo. ¿Qué es lo que es Chile? Chile es un país capitalista. ¿Por qué? ¿Qué significa que sea capitalista? Significa que tiene ahorrado capital. ¿Dónde tiene ahorrado capital? En el sistema de FP fundamentalmente. Si tú quieres transformar realmente a Chile en la tumba del neoliberalismo, tienes que liquidar su sistema de FP. Y esa es una bandera comunista. Y lo que ella está avanzando no es para que la gente tenga plata, porque de hecho su plata termina valiendo mucho menos. Lo que ella está avanzando es la bandera comunista de transformar a Chile en la tumba del neoliberalismo. Eso es lo que está haciendo. No sé qué opinas tú, Camila. O sea, yo creo que la Pamela es una persona sumamente hábil, que sabe muy bien los pasos que da y en el sentido a dónde los quiere orientar. Ella se mueve mucho a través de lo que es popular o populista en un momento determinado. Y ella es un personaje, la abuela, que tiene una estrategia política muy clara y muy definida. Efectivamente, ella fue militante en su minuto del Partido Comunista, sale de este partido, no sé si será porque no lo encontró muy socialdemócrata, a lo mejor, no lo sé. Pero su ideología política siempre ha sido muy hacia la izquierda y esa es una cuestión clara y lógica, que obviamente ella con un personaje lo trata de hacer más simpático, pero ella tiene una orientación ideológica muy clara y efectivamente ella dice, no, la plata es suya, nietito, sáquenla, pero eso tiene un propósito y un fin mucho más profundo y de fondo, y que tiene efectivamente con la idea de terminar con el sistema de pensiones chileno. Ya eso es una cuestión clara desde mi perspectiva. Y por lo tanto, yo creo que es una persona, la Pamela, que nadie podría tomar por ingenua o que no sabe lo que está haciendo. Ahora, más allá de eso, el tema es ver cómo otros diputados van a comportarse frente a una situación como esta. Porque claro, este año tenemos elecciones de gobernadores, alcaldes, en fin, y por lo tanto a lo mejor muchos de ellos van a conocer también la tentación de esta cosa que ellos pensarán que es popular, pero ¿sabes lo que a mí me alegra de cierto modo? Y es que la gente... Se quedó pegada la Cami. Bueno, podemos leer los superchats mientras, señor director. Hay 2 superchats por lo que yo he visto. Gente cada vez más... ¿Y volvió? Se me había caído, creo que... Ahí parece que está volviendo. Perdón, ahí sí, volví. Estoy con problemas de internet en Viña del Mar, acá está como con la señal súper mala porque está, pero un temporal horrible, así que les pido disculpas, hemos estado con problemas de señal de internet todo el día. Oye, Camila, pero tú estás hablando de personas que saben lo que hacen, ella tiene un propósito y lo va a cumplir, pero quien no entiende nada de lo que hace y que está proponiendo algo realmente imbécil es el senador Osandón. No logro entender que quiera regularizar a los inmigrantes ilegales. Oye, yo de verdad, antes para que quienes nos están acompañando, yo le decía a la Vanessa, no puedo creer, porque yo de verdad leí que dijo eso, pero no lo escuché y la Vanessa me dice, sí, te lo mando. Y digo, no necesito que me lo mandes porque confío plenamente en tu palabra, es que no lo puedo creer. Es que de verdad no lo puedo creer que haya dicho, no sé por qué dijo algo así, pero bueno, Gonzalo, tú sabes mi opinión igual respecto al senador Osandón de hace muchos años, entonces tampoco es que me sorprenda tanto, pero... Uno pensaría o uno esperaría que la gente cambie, recapacite y de verdad es increíble. Es realmente increíble. Tenemos un super chat y yo me tengo que ir. Vanessa, acuérdate que hoy día yo viajo, así que las voy a dejar con ustedes para que sigan ahí informando de lo que pasa por dentro del Congreso, que es lo que le interesa, ¿no es cierto?, a nuestros telepensantes.
Buen viaje, mi querido Gonzalo. Nos quedamos con la Bien. Cami. Aquí hay muchas preguntas. Empecemos con los super chat, señor director, porque había una pregunta media difícil, pero yo creo que la Cami está ya curtida con todo, ¿no? De Héctor Vergara, de Héctor Vergara, dice: senador Osandón pide regularizar a criminales extranjeros. ¿Se siente mal después del divorcio con Codina? ¿Qué dirías tú a eso? Ay, esa es una pelea, Vanessa, compleja, que está tomando efectivamente consecuencias para quien nos hace la pregunta bastante a estas alturas ya insospechada. Yo siento que ya hay una disputa personal, no política, personal entre el senador Osandón y Codina. Están enfrentados ya directamente, ya no hay pudor en la pelea. Entiendo que el senador Osandón va a perseverar con el sobrino en la candidatura. Codina, a través de Carla Rubilar, ¿cierto?, ganaron una primaria con harta votación, pero ahí hay una cantidad de declaraciones cruzadas, de declaraciones de posibles delitos. O sea, que yo de verdad no sé en qué va a terminar eso, Vanessa, y a quien nos pregunta, pero yo creo que va a terminar muy mal. Yo creo que de aquí a final de año la situación puede escalar a la justicia y a otras cuestiones más realmente graves. Recordemos que el senador Osandón ya estuvo implicado en un problema con un exalcalde de Pirque, si mal no recuerdo, una comuna como esa zona, también muy complicado. Yo creo que esto va para más, porque realmente la tensión que tienen dentro de Renovación Nacional esta pelea es brutal, es brutal. Por lo tanto, bien no va a terminar. Eso yo se los garantizo. Y no sé quién va a ganar. Yo creo que esta división lo más probable es que gane alguien de izquierda. Yo no sé cuántos candidatos de izquierda irán en Puente Alto. La verdad es que bien poco ubico, pero la división de voto evidentemente nos hace perder. Ahora, lo que pasa es que, como tú dices, el tema es que Osandón ha estado ya implicado varias veces, o por lo menos en eso de Pirque, y yo recuerdo algunas cosillas más. Y es casi hay un porcentaje de políticos que en general siempre están implicados en cosas que no se aclaran. Esperemos que Jadwe no sea de esos, pero yo creo que evidentemente acá el problema es que se apernan en el poder, no salen en décadas. El poder, yo no diría que corrompe, porque ya mi hijo me lo explicó. Yo tengo un hijo que sabe más que su madre en todas estas cosas. Me dice: no, mamá, no es que el poder corrompa, me dice. Porque si el poder te corrompió es porque tú eras corrompible. Una persona que no es corrompible no se corrompe con el poder. Entonces esa frase de Lord Acton, que es que el poder corrompe, ya, y el poder total corrompe totalmente, que da para explicar por qué los liberales clásicos y los republicanos y los conservadores queremos poner límite al poder, ¿no? Porque corrompe. Bueno, eso sería, digamos, una falsedad en términos de que quien es incorruptible, no porque tenga poder se va a corromper, digamos, ¿no? Sí. Pero yo creo que hay un problema. O sea, nosotras crecimos viendo ad infinitum al señor Elwin, al señor Lago, al señor Girardi, al señor Letelier, al señor Novoa, al señor Bombal, al señor... Y era una cosa que tú decías. Después, cuando estudié ciencia política, hice un análisis del recambio en las directivas desde la década del 90 hasta, no sé, el 2000, y prácticamente no había recambio de nada. Por eso surge Egópolis, porque yo le digo Egópolis, y surge, perdón, pero tengo que decirlo. Completamente contigo. No, pero yo tengo una muy buena impresión de una persona de Egópolis, y que yo no sé qué hace en Egópolis, que es Luciano Cruzcoque. Yo sí. hago la excepción a la regla de esos Egópolis, que yo coincido contigo, pero Luciano yo lo rescato porque creo que no se merece que lo tratemos así, y él sería un aporte en otro partido. Yo creo que ahí se está perdiendo. Claro, Luciano es a Egópolis lo que la Camila Flores es a RN. Habría que hacer ese. Sí, mira, lo que pasa es que RN era tan distinto, Vanessa, cuando yo entré. Cuando yo entré era el Renovación Nacional de Jarpa. Jarpa estaba vivo, teníamos a personas que realmente eran valiosas para el país, como Sergio Diez. O sea, realmente yo entré inspirada, lo digo sin ningún problema, por Sergio Onofre Jarpa. Que después siempre fui del grupo opositora, Sebastián Piñera, Alberto Espina, Andrés Alamar, para ser honesta. Yo siempre he sido más cercana al grupo de Carlos Larraín, de Alberto Cardemil.
que somos herederos de la línea de Jarpa, pero hoy día efectivamente ya mi partido a rato es una montonera y eso es lamentable, si eso yo lo sé. Entré a los 17 años y tengo 37, entonces ustedes entenderán que llevo 20 años y cuesta de repente tomar decisiones, pero yo cuando entré a Renovación Nacional era un proyecto político muy distinto y sobre todo lo personal muy inspirada para poder defender la obra del gobierno militar. Y esa fue mi motivación principal, que a diferencia de la UDI en Renovación Nacional sí habemos muchos nacionalistas y que lo decimos así sin complejo. Entonces, nosotros somos más nacionalistas que conservadores o que otra cosa. Por lo tanto, hoy día este proyecto político se ha ido degenerando en el camino. Pero yo me siento inspirada y si entré en política fue principalmente por la figura de Sergio Nofre Jarpa, que me siento profundamente orgullosa y he sido el iniciador y el, digamos, líder principal que ha tenido Renovación Nacional. Claro, ahora lo que pasa es que si no tienes recambio y no tienes democracia al interior de los partidos, ahí sí la gente se aperna y tú dices, yo no quiero cuando yo tenga 10 años más que ahora, seguir viendo a Osandón en el Congreso, no lo quiero ver, no quiero verlo, digamos. O sea, ya, por eso es que la gente está cansada, porque llega un momento en que te hastía ver a gente que tú la has visto, pero pasar, así como, perdona, pero a Joaquín Lavín, que lo habéis visto. Sí, pues yo no le tengo ni un cariño, así que todos tranquila. los disfraces, hasta entregarle guaguas robot a niñitos de 10, 15 años para que se hagan cargo. ¿Tú crees que haces con eso? Destruyes el instinto maternal. Y eso está todo planeado, ¿eh? Eso está todo planeado, saben perfectamente lo que están haciendo. Y eso es parte del globalismo. Y ahí habían varios chats en los que te estaban diciendo ¿qué pensabas tú? Acabas de decir que eres nacionalista. Bueno, nosotros en el Partido Nacional Libertario, que lo estamos armando, ¿no es cierto? Y que ya está en sus primeras fases, lo que nos distingue de todos los otros partidos es justamente eso, que como partido vamos a defender la soberanía de nuestro país y vamos a recuperar la soberanía. Tú, en ese sentido, porque aquí hablamos mucho de la Agenda 2030, la Agenda 2030 en 3 ODS trae la ideología de género, la Agenda 2030 traía la matriz energética, trae el cambio de matriz energética, la Agenda 2030 trae la ciudadanía mundial, promueve la inmigración masiva, controlada supuestamente, habla de la igualdad adentro de los países y también entre los países, o sea, socialismo puro y duro. Entonces, ¿cómo te ves tú a ti, a la corriente que ustedes, de los que quedan en RN, frente a este desafío? Porque finalmente esta agenda fue firmada por Bachelet, por Piñera, por Boric, y hay gente que uno diría es fantástica, no sé, que uno realmente piensa son personas muy patriotas, y creo que tienen un lado de eso, como por ejemplo la Marcela Cubillo, pero que luego aparece promoviendo la agenda. Entonces, y entonces este sector, la derecha de la fachósfera que estamos aquí, del sin picarse, somos patriotas de corazón. Entonces, ¿cómo ves tú ese desafío del globalismo frente al soberanismo? Mira, primero decirte que yo siempre me he definido, y habemos un grupo histórico dentro de Renovación Nacional, nacionalistas. Esa es nuestra, yo no soy ni liberal, ni conservadora, que religiosa, no, lo mío es el nacionalismo, y no soy la única, somos muchos, que quizás son dirigentes que no tienen la misma plataforma que yo tengo o la posibilidad de exteriorizarlo y que sea noticia como lo puedo hacer yo, pero somos muchos. Y nos hemos sostenido y mantenemos dentro de Renovación Nacional porque nos sentimos responsables de que eso no se pierda, porque si nosotros nos vamos, que somos hartos, yo te diría a lo menos un tercio del partido, de acuerdo a las últimas elecciones que tuvimos, donde estuvimos con Pancho Rego, donde estuvimos con Carlos Larraín compitiendo en una lista en la directiva nacional. Nosotros las 3 listas que competimos prácticamente empatamos, nuestra diferencia de votos fue muy poquita entre una y otra, somos por lo menos un tercio. Si nosotros nos vamos, esa línea desaparece. Desaparece y Renovación Nacional ya definitivamente sería algo muy aproximado a la democracia cristiana, que yo creo que algunos siempre nos están empujando a que ojalá nosotros nos vayamos para transformar esto de lo social cristiano, socialdemócrata y todas estas cosas, ¿cierto? Empujar hacia ese carril a Renovación Nacional. Aquí he leído algunos nombres que se repiten bastante, y yo creo que tienen todas las razones, unos nombres. Yo he sido bien dura y he tenido mis diferencias con varios de ellos en la interna y también con algunos en la externa. Yo, como te digo, primero me defino nacionalista. Yo soy, y me siento muy orgullosa,
La primera ley de presupuesto que a mí me tocó discutir, Vanessa, fue el año 2018, cuando yo recién entré como diputada para implementarse el 2019. Y con mucho orgullo te puedo decir que logré una indicación que permitió la prohibición de enviarle recursos a la ONU. Eran algo así como 11.000 millones de pesos en aquel entonces. Yo hice un Twitter que sigue hasta el día de hoy, porque la verdad las cosas los pillé volando bajo. No fue una cuestión por convicción, yo tengo que ser súper honesta. Como nadie está atento a las 3, a las 4 de la mañana, porque son partidas súper largas, tediosas, que tú tenés que estudiar, yo metí esta indicación en la partida no sé cuánto, número tanto del Ministerio del Interior, Relaciones, nadie se dio cuenta y después cuando yo salgo celebrando los dedos para arriba, todos se dieron cuenta y por supuesto que nunca más me la aguantaron, pero sigo todos los años metiendo la cuña igual. Y eso es algo que yo te digo ha sido de los logros más importantes que he tenido en el Congreso. Por lo tanto, si tú me preguntas a mí, yo soy enemiga absoluta de todos estos organismos internacionales que tienen sus nexos muy claros y definidos en Chile, porque nadie me podrá decir a mí que el Instituto de Derechos Humanos no tiene sus nexos con la Corte Internacional de Derechos Humanos, y así sucesivamente. O sea, si es cosa de ver qué pasa cuando los zurdos pierden elecciones en nuestro país, se van a trabajar a la ONU, no solamente Bachelet, sino que muchos otros más. ¿De dónde sale la plata para eso? Bueno, de los países que se prestan para ser serviles a estos organismos internacionales como Chile y tantos otros más. Entonces, que a mí me vengan a decir que yo pudiese tener simpatía por alguno de estos organismos es que no me conocen en nada. Yo te insisto, yo creo que el nacionalismo bien entendido y como nos definimos quienes por esencia nos sentimos que pertenecemos a esa línea, creo que es algo que este último tiempo, con mucha alegría lo digo, ha ido despertando en nuestro país. Creo que cada vez hay más personas interesadas en qué significa esto. Siempre hubo una disputa muy fuerte entre los liberales, los conservadores, una cuestión más valórica, que es importante, por supuesto, pero que nada de esto permite ni siquiera discusión si no tenemos la soberanía y la protección de nuestra patria bien definida. O sea, de ahí parte todo, digamos. Entonces yo primero los quiero también felicitar por lo que están haciendo. El otro día, el viernes pasado, les pasé el recado ahí en la Radio Agricultura para que todos los que se quieran inscribir en el Partido Nacional Libertario lo puedan hacer. Justo me llegó ahí la noticia cuando estaba Johannes, con quien además comparto la Comisión de Defensa y tenemos varios puntos en común, sobre todo en este tipo de cosas, Vanessa, es precisamente en que todos aquellos que se sientan representados por las ideas de este partido nuevo que se está formando lo puedan hacer. Y yo los felicito que tengan este corte, porque te aseguro que hay muchos que hoy día se van a sentir identificados a propósito de estas discusiones, ya de los separatistas versus las nacionalistas, ya que es una cuestión un poco más antigua y no tan de moda y tan discutido como los liberales, los conservadores, los globalistas. Que ahora es globalista porque tú tienes Porto Davos, que es la mezcla del foro de Porto Alegre con el foro de Davos. Entonces hoy día, y la gente que está en Porto Davos tiene una agenda, y esa agenda es la privatización de la soberanía de los países, en eso consiste. Entonces ahí tú tienes cuál es el proyecto, y por eso es que invitan a personas como Diego Schalper, que va junto con Jackson cuando eran jóvenes, porque los empiezan a formar en globalismo, es decir, en este proyecto de la privatización de la soberanía de los países, que es que se traspase a estos gigantes de capitales transnacionales que están aliados al mismo tiempo con la izquierda que habitan los organismos internacionales. Y eso es lo que ellos están haciendo. Esto es toda una agenda de deconstrucción del Estado, del orden mundial que ancla en los países, sobre todo en Occidente, porque los otros gallos no están pescando mucho de esto. Tenemos varios superchats. Vamos con ellos a ver qué es lo que nos dice nuestro público. Jorge Quintero, muchas gracias. Y Giles, ¿y los zurdos realmente piensan que es nuestra plata? ¿Por qué no hacen un retiro del 100% o del 50%? ¿Por qué siempre del 10%? Igual es una buena pregunta. Oye, pero Jorge, yo firmé un proyecto de retiro del 100%. Fue previo a la discusión constitucional, porque antes de que se inicie el segundo proceso constitucional, yo era de la idea de que si ya había ganado el rechazo, no había nada que hacer y por lo tanto no teníamos por qué tener un nuevo proceso.
¿ya? Entonces yo le decía, bueno, por último, plebisciten esa idea, si la gente quiere terminar el proceso ahora o efectivamente quiere iniciar un segundo. Esa idea mía no perseveró, no flotó en Renovación Nacional, ni en Chile Vamos, porque ahí les da, ni en la derecha, les da con la cuestión que tenían que cumplir con la palabra empeñada y la cuestión. Entonces, entre medio, en ese proceso, nosotros logramos introducir un proyecto de retiro del 100% de los fondos de pensiones, porque había proyectos de retiro del 100% y otros del 10%. Y por supuesto que todos se rechazaron, tanto el del 100% como el del 10%. Pero esa idea ha estado, Vanessa, ¿ya? Pero yo creo que a estas alturas, y donde tenemos una actual constitución, que gracias a una reforma constitucional que nosotros logramos, donde soy firmante de esa reforma junto a otros más, introducir que los fondos de pensiones son de propiedad de los cotizantes, ya no tenemos el temor de un corralito, que era lo que en definitiva a algunos nos generaba temor legítimo de que en Chile nos pudiesen hacer lo mismo que en Argentina, y por lo tanto esta gente, que es lo que siempre ha querido, pegarle el topón para dentro a la plata de todos los chilenos, de los trabajadores. Pero como logramos incorporar en la actual constitución del 80 con la firma de Ricardo Lago, es finalmente que los fondos de pensiones son de propiedad de los cotizantes y ya no existe ese temor, y por lo tanto un retiro del 100% lo único que quería finalmente es terminar con el sistema previsional chileno, darle el favor a quienes vienen con el tema de no más AFP. Recuerden que hubo hasta un candidato presidencial donde su principal consigna era precisamente terminar con las AFP, y lo hacen ahora de manera parcial el 10% porque lo hacen por motivos electorales. Porque van a seguir así conforme tengamos elecciones. Claro, para que no matar a la gallina a los huevos de oro. Es el punto, vamos sacando de un huevito, no le podemos sacar todos los huevos porque la matamos, es como eso. Siguiente superchat, señor director. A ver, Loreto, ¿Camila migrará al Partido Nacional Libertario? Es una pregunta. Oye, tengo la invitación de su presidente, Johannes Kaiser, que me hizo la invitación, me dijo, somos el único partido que reconoce la acción libertaria de las Fuerzas Armadas en este país. Así que me invitó formalmente, pero yo le dije, oye, lo que yo te pueda ayudar desde la región de Valparaíso, para que les vaya bien con la conformación del partido, cuenten conmigo. Bueno, y ahí me hizo la invitación. Y mira, yo creo que en política cada día tiene su afán, cada día pasan cosas distintas y nuevas. Yo cuando entré en mi primer periodo jamás hubiese pensado que íbamos a tener una insurrección como la que vivimos en el país el año 2019, por lo tanto, uno nunca puede desechar nada, pero lamentablemente cuando uno tiene afecto no es alguna decisión que uno pueda decir, ya sabes que yo me cambio de partido como me cambio de camisa. Las cosas no son así, uno tiene que hacerlas pensadamente, y cuando hace migraciones o cambios a otra casa política, uno siempre tiene que hacerlo muy, muy fundadamente, con una decisión muy seria y muy bien tomada, pero la invitación por lo menos la tengo. Claro, y también la sabiduría de entender que estos son compromisos que, por lo tanto, cuando uno los toma, implican temas mayores para uno. Siguiente superchat, señor director. Héctor Vergara, gracias Héctor. Nacionalismo, patriotismo, ¿dónde se genera el quiebre? ¿Mejor soberanismo? Yo la verdad, Héctor, creo que hoy día la división es soberanismo, porque lo que están quitándote es la soberanía. Y a través de la destrucción de tu soberanía con el soft law y con la intromisión de los organismos internacionales en todo ámbito de cosas, a través de el debilitamiento, además del ejercicio del monopolio del poder por parte del Estado para defender a sus ciudadanos, de golpes de Estado como el que nos dieron el 18 de octubre, metiendo acá, utilizando los derechos humanos para neutralizar a las Fuerzas Armadas, lo que están haciendo es extraernos el poder, es quitarnos al soberano el poder. Entonces, por eso es que yo diría soberanista. ¿Para qué lo hacen? Para destruir a la nación. Por lo tanto, también podrías decir nacionalista. ¿Y qué es lo que es la nación? Dicho en términos más coloquiales, dicho en términos más de sentido común, es tu patria. Por lo tanto, es tu casa. Por lo tanto, son todos términos que van en la misma línea, pero en distintos grados. Y sin embargo, si lo quieres ver en términos de cuál es la lucha y la batalla que nosotros tenemos que dar hoy día fuertemente,
que para que no nos destruyan nuestra nación, que es la casa, que es nuestra patria, necesitamos recuperar nuestra soberanía y evitar este proceso de licuamiento y de privatización de la soberanía que está haciendo Porto Davos, Porto Alegres con Foro de Davos, Foro Económico Mundial. Siguiente superchat, señor director. A ver, la Loreto, sí, ya vi, ya Lore, que nos mandaste una bomba importante aquí. Y gracias por tu aporte. Tengo tremendo conflicto, decía Loreto. Mis hijos y yo nos inscribiremos en el partido de Johannes, pero no estoy en contra del aborto en 3 causales. No soy asesina. Mi hija menor tiene 23 años y yo la apoyaría sí o sí si quiere abortar. Bueno, veo que en el chat te ha llegado fuerte la respuesta. Camila, si quieres comienza respondiendo tú, de ahí también Loreto, yo te puedo dar mi opinión. A ver, con harto respeto a Loreto, mira, yo creo en que la vida parte desde el momento mismo de la concepción. Y ahí entiendo en lo personal, creo en la libertad absolutamente, pero en la libertad respecto que yo ejerzo de mí, no respecto de un tercero. Porque el bebé que está, en el caso hipotético que tú pones, estaría esperando tu hija, no es una extensión del cuerpo de tu hija. Es un ser genéticamente distinto a tu hija y a quien sea el padre. Por lo tanto, la libertad tú la ejerces hasta donde comienzas, desde mi perspectiva, a llevar los derechos de un tercero, que en este caso es ese ser inocente. La ley de aborto en 3 causales es una ley de la República, pero si tú me preguntas a mí, yo no lo hubiese votado a favor, si yo hubiese sido parlamentaria diputada en aquella época. Porque cuando está en riesgo la vida de la madre, hoy día ya se practican abortos terapéuticos en esa línea para salvar la vida de la madre. Cuando viene con problemas el bebé que está esperando una mujer, lo cual hace inviable su sobrevivencia posterior al parto, también aplica el día de hoy, sin necesidad de una ley de aborto en 3 causales, el aborto terapéutico. ¿Y sabes lo que pasa con la causal de la violación, mi estimada Loreto? Que cuando se aplica un aborto por causal de violación, la ley está tan mal hecha porque esa mujer no tiene la obligación de denunciar a quién es el violador. O sea, se mata al producto de ese hecho, de ese supuesto hecho delictual, que es una violación, que es inocente, y al que viola, es decir, al que comete ese delito, no tiene consecuencia alguna. Ni siquiera esa mujer tiene, insisto, la obligación de denunciar quién fue el supuesto violador. Y las tasas de denuncia son clarísimas. Casi nadie denuncia cuando se aplica un aborto por violación a quién fue el que cometió el delito. Entonces, desde mi punto de vista, en muchas ocasiones esto se puede prestar ¿para qué, Vanessa? Para aplicación de aborto con esta causal de violación que en muchas ocasiones quizás no es tal. Pueden haber mujeres con la buena intención de decir, oye, apliquen un aborto porque fui violada, pero está bien, pero por lo menos pongamos la obligación en la ley de que se tenga que establecer quién fue el que cometió el delito, cuestión que no ocurre. Entonces, yo lo que no espero que pase en Chile es que el aborto termine utilizándose como un método anticonceptivo, que es lo que yo creo que es para dónde va finalmente las personas que apoyan sobre todo el tema del aborto libre o aborto legal, como le quiere llamar ahora el gobierno. Sí, yo estoy en parte escribiendo mi libro también incluyendo este tema. Entonces, lo que te quiero decir, Loreto, es que el aborto es parte de la Agenda Globalista 2030, es parte de un gran negociado. El negocio, te invito a revisar el negocio que se hace con los órganos de las guaguas, con el tejido de los órganos de las guaguas, para que vayas viendo un poco, digamos, la monstruosidad que hay detrás. El aborto siempre fue motivo de una conversación con mucho cuidado, porque era una situación que todos considerábamos una tragedia cuando tenía que realizarse. Hoy día el aborto es una medida de empoderamiento femenino. Es mi cuerpo, ¿sí? Y el aborto es además una visión, digamos, totalmente materialista del ser humano. Yo quiero contarte que hoy día en la mañana, me puse a estudiar, eran las 5 de la mañana, me levanto a escribir mi libro, estoy trabajando 10 horas diarias, y encontré el siguiente informe
de una página que hacen análisis, digamos, está en inglés, ¿no? ¿Sabes cuántos embarazos se producen al año? Se estiman aproximadamente 211 millones de embarazos. ¿Sabes cuántos abortos se están produciendo? Se están matando a 73 millones de niños al año. Eso es lo que están haciendo. 73 millones de 211. Yo soy mala para la matemática, calculen el porcentaje. Son miles de millones de dólares. Los que invierten esto, Melinda Gates, Bill Gates, todo lo que es la agenda internacional, para que nos creamos el cuento. Incluso, ¿cómo se llama? Se me va ahora el nombre de otro financista muy importante, Rockefeller, a través de Parenthood, han metido millones de millones de miles de millones de dólares porque esta gente tiene una agenda neomalthusiana en que cree que tenemos que ser menos gente en el mundo. Y eso está absolutamente probado que es absurdo. Dale 100 metros cuadrados a cada uno de los habitantes de este planeta y cabemos todos en el estado de Texas. Es absurdo, es una mentira. Ellos quieren el planeta para ellos. Y si ustedes quieren información sobre eso, Cristina Martín Jiménez, que viene a Chile, FanFest, va a estar ahí. Ella ha escrito muchos libros sobre el tema y se los recomiendo, yo lo he estudiado. Ahora, más allá de eso, quiero hacer una pregunta. ¿Tenemos certeza? Lo voy a enfocar desde la perspectiva racional, ¿ya? Como si yo fuese solamente un ser racional, ninguna otra cosa. No fuera espiritual, no tuviera conexión con Dios, no entendiera ni experimentara el fenómeno de la vida. Soy un ser racional, por lo tanto vamos a discutir entre ateos acá. Entonces, ¿yo tengo certeza de cuándo comienza la concepción? ¿Puedo establecer ese momento siendo un ser racional y con los argumentos científicos que hay a la mano? No tengo cómo. O sea, yo no puedo decirte en qué momento un ser humano empieza a poder ser considerado ser humano, porque algunos dicen a las 3 semanas, otros a los 3 meses, otros dicen no, cuando sale. Ustedes sabían que hay abortos, el aborto libre significa que le cortan la cabeza a la guagua cuando está saliendo dentro de las piernas de la mujer. Y ustedes saben que hoy día existe, en toda esta cultura de la muerte, académicos que están planteando que la guagua no es persona hasta que no es capaz de desarrollar una identidad, es decir, podrías tener derecho a matarla hasta los 3 años. Y ustedes sabían que se despenalizó en la California el que una mujer deje morir a su hijo hasta los 28 días de nacido. Entonces, a ver, ¿a qué nos lleva todo esto? Más allá del caso puntual de cada quien y cómo entiende lo del aborto. Que es muy probable, es muy más que probable, que no podamos establecer con certeza si es que estamos asesinando a un niño o no usando solamente la razón. Entonces, ¿qué es lo que indicaría la prudencia? Abstenerse de hacerlo, porque no hay nada peor que transformarse en un criminal. Yo no apoyaría a mi hija de ser un criminal. Eso yo no lo haría. ¿Por qué? Porque no tengo certeza. Yo no puedo tener certeza. Supongamos que no lo sé. O sea, a mí, cuando mis estudiantes me preguntaban en la universidad, profe, ¿y usted qué piensa del aborto? Entonces, yo me quedaba en silencio, porque necesito atención para esto. Caminaba durante 5 minutos en la sala. Estaban todos así, ¿por qué no responde? Tenía su plena atención. Me daba vuelta y les preguntaba, levante la mano el que aquí fue abortado. A nadie levanta la mano. Eso es lo que yo pienso del aborto. Esperamos haberte ayudado un poco, Lore, aunque no tanto en la dirección de tu opinión, pero aquí estamos para conversar y pensar juntos y eso es lo que al menos yo te puedo decir. Nos quedan 2 superchats. Pero no lo veo porque me pusieron esta cosa. O sea, no me aceptan. No, pues Loreto, no tiene que ver con eso. No tiene nada que ver con aceptarte o no aceptarte en el partido. Uno en la vida tiene determinadas posiciones y posturas. Si tú quisieras que el partido, en sus principios, no defendiera la vida desde la concepción hasta la muerte, entonces, bueno, no hay nada que hacer, pues. Pero si tú dices, ok, yo puedo ingresar a este partido y puedo trabajar por todas estas causas y en lo personal mantenerme con este pensamiento, eso es algo muy distinto. Lo que no sería razonable es que tú esperaras que el partido cambiara sus principios
porque tú, en tu caso particular, piensas de esta manera. De hecho, lo razonable en estas cosas es estar abierto, porque, claro, hay que abstenerse. Tú no puedes decir taxativamente aquí, yo estoy segura de que no estoy asesinando. Eso no se puede decir. Eso no lo puede decir nadie. Claro. Entonces, ese es el tema. No se trata de eso. Bienvenida al partido, y tú sabes que el partido tiene ese principio y lo vas a respetar. Eso es. ¿Sí? Estoy en contra, por eso, y si estás en contra de la Agenda 2030, te digo, la Agenda 2030 promueve el aborto, pero todo lo que es educación climática y todo lo que es ideología de género es, y salud, salud reproductiva y planificación familiar es, que está en la Agenda 2030, es aborto. Cuando te dicen salud reproductiva y planificación familiar es aborto, eso es lo que es. Entonces, ¿cachai? Pero está bien, pero vamos avanzando, vamos juntos en esto. ¿Cómo? No, el punto es que los principios del partido hay que respetarlo. Sí. Voy a intervenir Sí. para ponerle un poquito más de pelo a la sopa nomás. Además, en Chile, sobre todo, tenemos un problema de baja natalidad brutal. La tasa de recambio en el país tiene que ser de a lo menos 2 niños por persona, ¿cierto? La tasa de recambio en Chile es de 1.3. Somos uno de los países donde menos nacen niños, ¿ya? Y ese es un problema grave, porque además cada vez hay menos personas que quieren ser padres o que deciden transformarse en padre a más tardía edad, y por lo tanto los problemas de infertilidad son mucho más frecuentes. Por lo tanto, esto de verdad que ha hecho en las generaciones más jóvenes, ha permeado tan fuerte este tema internacional sobre cómo, no sé si ir demonizando la idea de ser padres, o no sé si demonizando, pero como imponer una moda de que ojalá tú no tengas hijos, porque hoy día los jóvenes prefieren tener un perro en vez de tener un hijo. O sea, no sé, en Concón, yo salgo a pasear a mi hija y yo me encuentro con suerte con una o dos mamás más, y el resto todos los cabros paseando sus perros en coche y que los tratan igual como guagua. Pero ha ido entrando tan fuerte en las generaciones, digamos, más jóvenes, que ha calado hondo, y de verdad es un tema que dentro de los próximos años va a ser muy grave. Hoy día 1 de cada 8 personas sufre de infertilidad. El año 2056 va a ser 1 de cada 3 que no se hacen políticas públicas que sean pro familia. Y que vayan en la línea de buscar no solamente el fortalecimiento familiar, sino que también se generen incentivos para que aquellas personas dentro de su libertad que quieran ser padres lo puedan hacer. Claro, lo que pasa es que ya la familia heteronormativa ya no es la norma. Entonces quieren desmantelar la familia, porque justamente la familia es la heterosexual, es la que reproduce. También quieren castrar a los niños para que no se reproduzcan. Te dicen que tú dejas una huella de carbono, que eso hace que haya un cambio climático y por lo tanto tú te tienes que odiar por existir, y al prójimo también, porque nosotros somos malos. Entonces está todo armado dentro de este marco de la cultura de la muerte, de la que hablaba San Juan Pablo II, y yo no estoy elucubrando cosas, tengo torres de libros sobre la base de los cuales estoy escribiendo mis libros, son informaciones, los encuentros sobre la población de la ONU, con todo lo que son los informes, todo está disponible en la web, o sea, lo pueden ver, o sea, esto está ahí, digamos, ¿no? Tenemos otro super chat antes de ir terminando con nuestro excelente programa, mi estimada Camila. Vamos a ver, señor director, me dice que no, ya, perfecto, entonces estamos súper bien, y de todas maneras, por la hora lo que pasa es que yo había visto uno donde te habían hecho una pregunta. Pero si te la recuerdas, pela tú igual, no hay problema. Sí, es que era en el fondo la pregunta por tu pertenencia a RN en términos de, bueno, de alguna forma ya la has planteado y la has explicado, pero en términos de si acaso no le estás dando oxígeno al final a un partido que en muchas ocasiones ha jugado en contra de los principios del propio partido. O sea, si quedarse ahí no significa al mismo tiempo un daño, en el sentido que mantienes vivo a un muerto que anda como zombie, digamos, que no permite una verdadera discusión política y la defensa de los principios de nuestro sector. Mira, bueno, primero yo no me considero tan importante como para darle sustento a Renovación Nacional. En eso yo soy bastante más humilde, yo soy una más, y que le agradezco a Dios la oportunidad de tener el espacio de defender ciertas ideas y tener más nivel de conocimiento que quizás otros diputados, nada más. Pero mira, yo creo que Renovación Nacional va a seguir como partido igual.
Para dónde va a girar, esa es otra cosa, si se va a ir más hacia la izquierda o más hacia la derecha. Pero mira, a mí lo que me molesta es que el daño que le han hecho a Renovación Nacional se lo han hecho personas que han tenido ciertos liderazgos muy dañinos, lo cual han ido generando un éxodo de militantes del partido y ha generado una derrota desde lo electoral también tremenda al partido. Y ese daño tiene nombres y apellidos. Porque yo te aseguro que Jarpa, que Sergio Díez y otros más se revuelcan en la tumba cuando escuchan a ciertos senadores o a ciertos diputados y a ciertos líderes, ¿cierto?, diciendo algunas aberraciones como las que hemos escuchado estos últimos días nomás. Por lo tanto, lo que yo sí quiero rescatar es que en RN hay gente muy buena, Vanessa. Militantes comunes y corrientes. Hay muchos de ellos que se han ido, yo lo sé. Muchos de ellos están hoy día principalmente, no sé, o son independientes, otros se han ido a republicanos, en fin. Pero queda una masa de ellos fundamentalmente buena de personas. Y a mí me da mucha lata porque también me siento un poquito responsable de ellos y me daría mucha lata irme y dejarlo. Yo sé que si yo me voy también probablemente hay muchos que se irían conmigo, eso yo lo tengo claro y me lo dicen siempre. ¿En qué minuto renunciamos a esta cuestión porque pasa A, B o C? O sea, lo que se ve en la prensa es una parte nomás de todos los problemas que ocurren en la interna de un partido danés. Pero bueno, hoy día yo no lo hago por eso, porque hay un grupo importante de gente común y corriente que quizás como los que están escribiéndonos estas preguntas que tú has leído hoy día, que son sumamente valiosos y que uno siente la responsabilidad de tener la voz por ello. Y si se ha distorsionado la línea de Renovación Nacional, ha sido principalmente a algunos liderazgos que le hicieron daño a Renovación Nacional. Yo mencioné a los más históricos, ¿cierto?, que nunca han sido de mi línea. Por el contrario, siempre en las internas hemos competido y siempre les hemos ganado, salvo ahora en la última que competimos y bueno, lamentablemente no pudimos dar la pelea, pero sí hay un número importante de personas y yo te digo de verdad, Vanessa, esa gente no merece que uno la deje votar. Entregado, porque lo fácil es que cuando el barco se hunde todos comiencen a arrancar. Lo difícil es quedarse y dar la pelea y tener que dar la cara. Y créeme que no es fácil, porque son muchas cosas que a mí no me competen, pero hay que salir a responder por otros. No, 100%. Bueno, ahí yo no sé si... Quiero explicarle a los telepensantes este tema del a favor, un poco, porque preguntan mucho por qué tú pudiste estar a favor de un proyecto de nueva constitución globalista, que era globalista absoluta, 100%. Oye, Vanessa, pero yo la verdad es que siento que fui lo menos entusiasta en el proceso del último plebiscito. Y los invito a revisar mis redes, véanlo. Lo menos entusiasta que hay. O sea, yo creo que yo probablemente la menos convencida Pero Cami, ¿qué hubo? Porque, por ejemplo, la Evelyn tampoco quería... No, ella lo dijo directamente y después tuvo que salir a hablar y... Ahora, ¿pero qué pasó? ¿Por qué todo el mundo que estaba en contra de esta cuestión, si éramos muchos? ¿Por qué quedamos 5 pelagatos discutiendo? ¿Cómo fueron tantas las presiones? O sea, me imagino que era una cuestión, pero espantosa, ¿o qué? Sí, lo que pasa es que para algunos que no estábamos convencidos fuertemente de la favor, se nos pidió por lo menos que nos restemos. Ya, mira, ¿sabes qué? Está bien, es respetable que a ti no te convenza el cambio en la Constitución, que no te guste, pero por favor, por lo menos abstente. No salgas a hacer campaña derechamente por una u otra opción, pero por favor, mantenerse un poquito al margen de este tema. Y eso fue un poco, yo no puedo hablar de lo mío, ya no te podría hablar de todo el resto de los que quizás estuvieron en esa misma postura. Yo no sé, yo tengo un gran amigo, Giovanni Calderón, estuvo el Giovanni, y estuvo por él en contra, y él decidió incluso congelar su participación en el programa que estamos juntos en la Radio Agricultura, porque era tenso, ya, porque quienes no estábamos realmente convencidos y así, por una cuestión que arrancáramos vestidura, era complicado en el fondo tener que salir a enfrentar esa posición y mucho se nos dijo, mira, ¿sabes qué? Por último, mantenerse un poco más al margen. Y la verdad además que era evidente que desde mi punto de vista, era evidente que iba a ganar el en contra. Y no es porque la gran mayoría de la gente de este país fuera de izquierda, yo no podría pensar jamás que tú eres de izquierda, pues Vanessa.
sino porque hay un porcentaje significativo de esas personas que votaron por él en contra, que estaban claras que el problema no era el cambio a una nueva constitución. Otros románticos, como mi mamá, que decía, oye, la constitución de mi general no me la tocan, por lo tanto yo voy a votar en contra, me da lo mismo que la haya hecho Kast o quien haya sido. Entonces, habían distintas miradas respecto a este tema, y para mí era evidente que iba a ganar el en contra por eso, ¿te fijas? Pero sí, yo creo que sobre algunos probablemente hubo más presión, más fuerte de tener que salir derechamente a hacer campaña por él a favor. Yo Claro, lo que creo pasa es que que, sí. mira, el tema es súper complejo, da para que lo conversemos en otra instancia más, porque tendrías que estar muy enterada de todo lo que traía ese proyecto. Yo creo que esa discusión no se dio, y creo que la mayor parte de las personas que se enfrentaron a esta presión prefirieron no saber qué es lo que traía el proyecto. Yo creo que realmente se produjo una cosa muy extraña. No creo que tú hayas sabido que se iba a poder cambiar los derechos fundamentales por ley simple, y te estoy hablando no desde mis conocimientos como abogado, sino que de Jorge Reyes, de Iván Aróstica, de gente así. O sea, aquí no estamos, no creo que haya sabido que había educación climática para todos los niños, o sea, enseñarles a no tener hijos. No creo que, te das cuenta, o sea, que hay cambio de matriz energética, y el artículo 2.2 mandaba al Estado a distribuir los cargos en todos los ámbitos de la vida nacional, mandataba al Estado. Eso es fascismo puro y duro, por según los genitales que tú te autopercibías. Porque ya tú no podés decir lo que es una mujer. Mujer es quien se autopercibe mujer. Y esa es la genitalización de la vida común. Y cuando tú pones los genitales donde está el espíritu, es decir, donde está el talento, donde están tus capacidades, tu mérito para ganarte tu cargo en una sociedad, cuando tú pones ahí los genitales, ¿sabes lo que estás haciendo? Estás invirtiendo el orden natural de las cosas. ¿Y sabes quiénes se dedican a invertir las cruces y a invertir todas las cosas? Bueno, no tengo ni siquiera qué decirte, ¿cachai? Entonces yo hice un programa en el canal con el padre Rodrigo Miranda, hicimos el análisis, y era, desde el punto de vista teológico, era satánico, así de simple, como lo es todo lo que se hace, digamos, en este tipo por este tipo de izquierda de construccionista, pues su manera de subvertir, ¿ya? Entonces es complicado, ¿sí? Porque en definitiva tenemos ahí un tema que quedó pendiente, que yo lo abordo en mi libro, que es el contenido de ese proyecto, porque eso nunca se habló, no lo hizo ni Tomás Mochetti, no lo hizo nadie dentro de los medios tradicionales. Entonces mucha gente no se enteró, y simplemente tampoco se quisieron entrar, porque si no les venía todo este problema, que era tener que salir entonces a pelear porque no querían derechos colectivos para los pueblos indígenas. Bueno, el tema, mi estimado telepensante, que es gigantesco, nuestro señor director tiene que irse, si no, nosotras hubiéramos seguido acá conversando, pero sí hemos cumplido con nuestra hora del Sin Picarse. Cami, qué agrado conversar contigo, y va a ser fantástico que podamos seguir aquí pensando juntas y juntos con todos los telepensantes, porque para ellos es este canal que forja esta comunidad. Te mando un abrazo y gracias por estar en Sin Picarse. Muchas gracias, gracias a ti, que estés súper